Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso clínico de diagnóstico e informe psicológico y hemos ahondado en dos casos. El primer caso es sobre depresión y los integrantes son Parzuela Córdoba Maricielo, Cruz García Emma Rocío, Obando Cruz Jimena, Roldán López Geraldine. Siguiente, por favor. Bien, vamos a presentar quién es la persona. Hemos puesto de seudónimo S por respecto a la confidencialidad del paciente. Tiene 32 años de edad. Su fecha de nacimiento es el 1 de marzo del 88. Su grado de instrucción es hasta secundaria. Su estado civil es soltera. Su ocupación es mantenimiento y aseo. Tiene una sola hija y su nivel socioeconómico es medio bajo. El motivo de consulta sería: la paciente manifiesta que se siente sola y deprimida. Es madre soltera y no tiene un trabajo estable, y ella desea mantener a su hija y tener una estabilidad. Sus familiares muestran poco interés, incluso la hacen sentir minimizada. Hace un año empieza a presentar pensamientos suicidas que no lleva a culminar, y por esta situación ella estaría dispuesta a llevar tratamiento psicológico. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver un poco de resumen de su historia. Como verán, los cuadrados indican años donde han pasado acontecimientos importantes. Y en la parte de abajo vamos a ver algunas circunstancias que fueron generadas en consecuencia de comportamientos o emociones en consecuencia de las situaciones que vemos en la parte de arriba. En el primer año vamos a ver el abandono de su madre por violencia en el hogar, así que sus abuelos se hicieron cargo de ella y ella tenía constantes llantos. Luego, a los 5 años, nace su segundo hermano, donde toma conciencia del abandono y ella tiene constantes berrinches. A los 15 años repite tercero de secundaria, se le retira del colegio y se matricula en un no escolarizado. Ella tenía actitud, digamos, relajada en los estudios, desinterés por ellos, e inicia el consumo de marihuana. A los 16 años inició su vida sexual, con una relación amorosa con un hombre mayor y posesivo. Sus padres le prohíben estudiar la carrera que ella deseaba estudiar, lo que le generó frustración y las relaciones amorosas sexuales inestables. A los 17 años continúa discusiones con su madre, que también le generan frustración e ira. A los 19 le prohíben seguir visitando a su pareja en prisión, así que esto genera fuertes arranques de ira y tristeza y frustración. A los 22 años queda embarazada sin planificación. Esto le causa angustia, inseguridad, miedo y tristeza. A los 23, el padre de su hija la abandona, así que cae en una profunda tristeza y soledad. A los 25 años empieza a estudiar enfermería y secretaría, y ninguno de ellos lo culmina, lo cual le genera tristeza al no conseguir estos trabajos y culminar esos estudios. A los 29 años queda nuevamente embarazada y aborta, lo que le genera preocupación, soledad y cuadros ansiosos. A los 61 tiene pensamientos de muerte y suicidio, arranques de ira. Vamos a ver los acontecimientos más importantes hasta la actualidad, que tiene 32 años. Todavía mantiene una relación amorosa con un hombre en prisión, mantiene peleas fuertes y constantes con su madre, no tiene trabajo estable y no mantiene relaciones estables. A continuación sigue mi compañera Emma. En cuanto a la hipótesis diagnóstica, en un primer momento se pensó que era trastorno depresivo mayor con rasgos TLP y no cumple con todos los criterios necesarios para la comorbilidad TLP. Eso fue lo que obtuvimos después de haber obtenido la anamnesis. Los indicadores fueron de que el primero, la comunicación verbal y no verbal, que esto surgió de la observación y la entrevista. Pudimos ver un discurso cortante y en monosílabos, también la voz que era grave, un tono bajo, y su ritmo era pausado, ¿no? Con movimientos lentos, su apariencia también nos dijo que era desaliñada, ¿no? Se veía que era despeinada, con una ropa no apropiada para la entrevista, hombros caídos, su rostro no había expresión en él
había poco contacto visual, había como una mirada perdida, sin enfoque. También notamos que el párpado superior y las comisuras de los labios eran caídos y había continuos suspiros al hablar. En cuanto a la sintomatología, durante la entrevista, pudimos obtener también que había desgano para realizar sus actividades con normalidad. Nos dijo que tenía pérdida de interés por las relaciones amicales. También sentía aislamiento de sus redes de apoyo, como la familia, de la iglesia a la que asistía y sus amigos. También otros indicadores de síntomas era el cansancio, que la obligaba a quedarse en cama la mayor parte del día, el sentimiento de tristeza con una frecuencia diaria y durante la mayor parte del día, la disminución del apetito durante aproximadamente un año, problemas de sueño casi todos los días, dormía de 4 a 5 horas diarias, las pesadillas con frecuencias semanales, la sensación de sentirse inútil debido a la falta de trabajo, la sensación de sentirse culpable debido al aborto cometido y pensamientos e ideas suicidas que no llegaron a concretarse. Esto a partir de los 31 años. En cuanto a las áreas afectadas, hemos puesto el área emocional. ¿Por qué? Porque la evaluada se siente sola, triste, frustrada y además tiene problemas para demostrar sus emociones con facilidad. Posee baja autoestima, demostrando sentimientos de inferioridad y además siempre está buscando la aprobación de los demás, ya que se siente minimizada. Y ante situaciones frustrantes como las peleas con su madre, denota poca tolerancia y pobre control de impulsos. También mantiene un remordimiento que le afecta aún a su padre por considerar que las agresiones que mantenía físicas a la madre, esto hizo, ¿no?, que, digamos, se separaran cuando era más joven y ella llegara a estar con la abuela, ¿no?, viva con la abuela. Y no existe un vínculo afectivo con sus padres ni hermanos menores. Entonces, esa es la parte emocional que hemos visto que está afectada. También en cuanto al área social, tiene cambios de parejas sentimentales y sexuales continuamente, por lo que son inestables y poco duraderas. Tiene sí un círculo cerrado de amistades, más o menos de 5 a 6 años atrás, pero no hay ese deseo de buscar y salir y buscar amigos, ¿no? Y más aún con el tema de la coyuntura. Además, muestra deseos de aprobación por parte de los demás y muestra una tendencia hacia el aislamiento, sobre todo en el ámbito familiar, incluso de su familia. En cuanto al área familiar, debido a la sintomatología actual, la relación con su familia ha empeorado, ya que esto minimiza sus sentimientos. Ellos suelen invalidar lo que siente, entonces ella no suele expresar en el ámbito familiar, se burlan de ella, entonces ella tiende a aislarse y lo demuestra encerrándose en su cuarto y bueno, lo hace después de venir del trabajo, ¿no? Y además utilizan calificativos como floja, perezosa, los cuales también ella guarda un gran resentimiento porque desde pequeña los escuchaba, ¿no? A esto se añade también el abandono afectivo hacia su propia hija, que además actúa de manera irresponsable, ya que no le ayuda con sus deberes escolares porque se siente continuamente cansada. Y además su relación, su vínculo con la hija está dañado. En el área laboral, la paciente estuvo buen tiempo sin trabajar, debido a que no encontraba trabajo por sus estudios no concluidos, o también renunciaba debido a sus propias inseguridades, ¿no? Porque creía, por ejemplo, de que era demasiado el trabajo, que no iba a poder. Pero durante el periodo de entrevista a entrevista, la paciente logró encontrar un puesto de trabajo, y lo cual le ha ayudado a mejorar un poco los síntomas que mantiene. En cuanto a la planificación de técnicas y pruebas utilizadas, nosotros creímos conveniente ver el coeficiente intelectual de la evaluada. Utilizamos un Raven que es fácil y sencillo de evaluar y tomar, y más que nada por la coyuntura también. Bueno, las técnicas utilizadas, la observación y la entrevista, en todos. La personalidad, utilizamos el inventario clínico multiaxial de Milo, porque queríamos descartar el tema de TLP, porque por el tema de las relaciones inestables
y por el continuo impulso que tenía en cuanto a sus emociones, creemos conveniente saber un poco más de su personalidad con este test, ¿no? Que nos iba a ayudar a ver qué rasgos tenía o si es que en verdad había un trastorno de personalidad detrás de esa depresión. También decidimos utilizar un test de la figura humana de Macover solamente para profundizar en algunos rasgos que nos quedaron un poco claros, ya que la entrevistada no hablaba mucho, era muy cortante, realmente la entrevista fue muy difícil realizarla porque siempre hablaba de monosílabos, mostraba bastante desinterés. Y sí, fue difícil. Entonces tratamos de que a través de un test proyectivo de repente podíamos sacar algunos otros rasgos. Pero en realidad el Milon dijo todo, ¿no? Ahí salió mucho su personalidad. En cuanto a depresión, utilizamos el inventario de depresión, rasgo, estado y DERE. Porque más que nada queríamos saber si el tema depresivo era su estado regular, estable, o si era más que un rasgo, ¿no? Que de repente podía cambiar en el tiempo, si era algo temporal. Y bueno, la ansiedad igual. El cuestionario de ansiedad de estado rasgo, porque nos dijo, ¿no? De que se sentía un poco inquieta y más que nada con la coyuntura, entonces también queríamos descartar cuánto de ansiedad tenía. Los resultados. Bueno, en cuanto al REIBE, obtuvo sí un puntaje término medio posiblemente inferior a lo normal, a la media. Esto también es como que fue comprobado porque en el momento de la entrevista la evaluada pues no tenía un buen vocabulario, se hablaba en monosílabos y bueno, sí, creímos de que podría estar entre inferior al término medio o promedio, tal vez. No creíamos que iba a salir más alto. En cuanto al inventario clínico multiaxial de Milon, hubo varios indicadores sugestivos y también altos. En cuanto a síndromes clínicos, tenía el trastorno de ansiedad alto, donde la paciente presenta tensión y dificultad para relajarse. Acá tiene un puntaje de 88, así que sí es elevado. Y en cuanto al síndrome clínico grave, tenía depresión mayor, tenía un puntaje de 85, la evaluada presenta sentido de desesperanza, ideación suicida, pesimismo, rumiación y miedo al futuro, ¿no? Ambos indicadores altos. También cabe resaltar que también en cuanto a la personalidad límite sacó un puntaje de 72, que está entre un indicador sugestivo, ¿no? Los demás están entre bajos y sugestivos. Los resultados también del test de la figura Macover también era como que corroboraron lo que había dicho ya el Milon, ¿no? Sacó un poco de lo que era la depresión, inseguridad en su propia personalidad, baja autoestima, infantilismo, ¿no? Su dibujo en realidad parecía la de un niño, ¿no? Presenta dependencia al sexo opuesto, tendencia a la regresión y un nivel sexual que muestra preocupación y desorden, ¿no? Esto es un poco lo que pudimos ver. En cuanto a los indicadores aquí, bueno, de conflicto, omisiones de algunas partes del cuerpo, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de la depresión, se omiten los brazos, y ya lo hizo. En cuanto a los resultados del inventario de depresión rasgo, aquí la depresión estado, que es su estado actual, vendría a estar alto. Ella sacó un puntaje de 49 y en depresión rasgo sacó un puntaje medio de 45. Luego, en el cuestionario de ansiedad estado rasgo, ella sacó un puntaje de 25 para ansiedad de estado, que está por encima del promedio, y en depresión rasgo sacó un 19, que vendría a ser una ansiedad promedio. Ahora le doy paso a mi compañera para que pueda continuar con la exposición.
las conclusiones e impresión diagnóstica de nuestro caso. Nuestra hipótesis diagnóstica, dada las pruebas y las evaluaciones que le hicimos a nuestro paciente, es confirmada debido a que la paciente cumple con los criterios necesarios para el diagnóstico de depresión mayor. Sin embargo, también se añade la especificación de moderada, ya que el número de síntomas, la intensidad también de los síntomas y el deterioro funcional están entre las especificaciones para leve y grave. Asimismo, también se agrega que la paciente presenta ansiedad con una especificación de leve, ya que cumple con 2 de los criterios para ansiedad, que es que el primero se siente nerviosa o tensa y el segundo es que se siente inevitablemente inquieta en algunas situaciones. Además, se añaden rasgos de TLP debido a que presenta sintomatología del trastorno de la personalidad límite. Y por último, nuestra presunción diagnóstica es del trastorno de depresión mayor moderada, con episodio único de ansiedad leve y rasgos de personalidad límite. Siguiente. Ok. Respecto a la integración de los resultados por área, bueno, tenemos las áreas que les vamos a mencionar y también las técnicas e instrumentos que le hemos aplicado a nuestra paciente, que en primer lugar se encuentra la observación, la anamnesis, el Raven, Milo, Macover, el IDERE y el STEP. En conclusión, lo que respecta al área intelectual, nuestra paciente, tal como lo mencionaban mis compañeras durante las evaluaciones, mostraba un vocabulario cortante o pobre. Sin embargo, se puede resaltar de que tiene esta capacidad de poder resolver problemas lógicos simples. Por lo tanto, su área intelectual no se encuentra tan afectada. Respecto al área emocional, nuestra paciente presenta dificultades para expresar sus emociones y estar en concordancia también a sus sentimientos. Manifiesta y expresa sentimientos de soledad, se siente deprimida, en algunas situaciones siente y suele también frustrarse ante alguna situación que de repente no pueda lograr, de repente el conseguir el trabajo o no continuar con sus estudios. Y bueno, también todo esto debido a las peleas frecuentes que tiene con la madre por la mala relación que ellas tienen desde hace muchos años. Bueno, también resalta que tiene rasgos de baja autoestima, sentimientos de inferioridad, siempre busca la aprobación de los demás, tiene dependencia al sexo opuesto y también extrema depresión. Siguiente. Respecto al área social, podemos resaltar que mantiene poco contacto visual, trata siempre de evitar ser el centro de atención o que las personas estén mirándola o que pueda de repente por el temor de juzgarla o de evaluarla. En la niñez sí disfrutaba ir al colegio, sin embargo, al pasar el tiempo, su círculo de amistad se volvió sumamente cerrado y tampoco tiene esa predisposición a ampliar y conocer personas nuevas. Respecto a mi personalidad límite, paranoide y evitativo, que es lo que ya hemos visto anteriormente. También existe esta necesidad de protección y de amparo, dado que se siente y se expresa como una persona indefensa. Respecto al área sexual, ella es dependiente a sus relaciones, al sexo opuesto. Sin embargo, dentro de una relación no se considera una persona cariñosa, sino que se expresa como una persona fría, poco cariñosa, no es muy expresiva al momento de manifestar sus sentimientos a la otra persona. No es una persona expresiva, tiende a ser muy fría con sus relaciones, con sus parejas, y dentro de las evaluaciones, eso es lo que más ha resaltado respecto al área sexual y a cómo ella se manifiesta frente al sexo opuesto. Siguiente.
Bien, y finalmente en el área familiar podemos destacar desde un inicio de que ella no mantiene una buena relación con la madre, lo cual le ha traído diferentes conflictos, y eso es lo que resalta más, dado que esta mala relación genera ciertos conflictos, inclusive de repente no tener esta figura materna en el desarrollo de tanto de la niñez, la adolescencia y la adultez, hace que también tenga esta dependencia, ¿no? Y esta parte de infantilismo. Siguiente. Respecto a los criterios diagnósticos, según el DSM-5 para trastorno de depresión mayor, sabemos que se debe cumplir 5 más de los siguientes síntomas y que se han presentado durante el mismo periodo de 2 semanas y presentan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es de estado de ánimo deprimido, o 2, de pérdida de interés o de placer. Aquí hemos resaltado los criterios diagnósticos, los cuales estaría cumpliendo en este caso nuestra paciente. En primer lugar, es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. El segundo sería la disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. El siguiente criterio es pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución del apetito casi todos los días. El siguiente criterio diagnóstico que también está cumpliendo nuestra paciente es insomnio o hipersomnia casi todos los días. El siguiente criterio es agitación o retraso psicomotor casi todos los días, el cual no lo manifiesta. El sexto criterio es fatiga o pérdida de energía casi todos los días, lo cual es evidente dentro de las evaluaciones con la paciente. Séptimo es sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. El octavo es la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días. Vemos en este caso que nuestra paciente estaría cumpliendo con la mayoría de los criterios diagnósticos para el trastorno depresivo. Pasamos a la siguiente. Ok, el noveno sería pensamientos de muerte recurrente, ideas suicidas recurrentes, sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo, lo cual nuestra paciente pasó por un episodio suicida. Bueno, y continuando, los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. En este caso, en nuestra paciente, sí tiene un deterioro en la mayoría de las áreas en las cuales ella se desenvuelve. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica, lo cual no presenta nuestra paciente. Y el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, o un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno específico o no especificado del espectro de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, lo cual no corresponde tampoco a lo mencionado por nuestra paciente. Y por último, nunca ha tenido un episodio maniático o hipomaniático. Siguiente. Bien, a continuación se le va a explicar los criterios diagnósticos según el DSM-5 para el trastorno de la personalidad límite, ya que en nuestra hipótesis diagnóstica nosotros hemos considerado que hay rasgos de ese trastorno. Sin embargo, es importante mencionar que no se considera comorbilidad, ya que ella no cumple 5 o más de los criterios, ¿no? Este trastorno se caracteriza por un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen, de los efectos, impulsividad intensa, que es, ¿no? Algunos indicadores, algunos rasgos que nosotros vimos en nuestra evaluada, pero para que se cumpla ese trastorno deban haber 5 o más criterios de los siguientes, ¿no? Ese trastorno tiene 9 criterios, de los cuales la paciente solamente cumple 3.
El primer criterio son los esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado, que esto no cumple la paciente. Sin embargo, sí cumple el criterio número 2, que es el patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación, que definitivamente la paciente lo cumple en las áreas interpersonales. El tercer criterio fue la inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo, no lo cumple, así como la impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, por ejemplo, drogas, sexo, gastos, que tampoco lo está cumpliendo. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, el quinto criterio para el trastorno de la personalidad límite sería el comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, que en este caso, bueno, la paciente tiene ideas suicidas, sin embargo, ella nunca ha logrado acometer el hecho, nunca ha habido un intento de suicidio, ¿no? Bueno, el sexto es la inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo, que también lo cumple. La sensación crónica de vacío no lo cumple la paciente, mientras que el criterio 8 del enfado inapropiado, intenso o dificultad para controlar la ira, sí lo cumple la paciente, ya que hay bastantes peleas familiares, hay un bajo control de impulsos, y finalmente las ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves tampoco los está cumpliendo. Siguiente, por favor. Ok, ahorita vamos a ver lo que es el diagnóstico diferencial. Nosotras hemos concluido que la paciente no tiene trastorno de depresión mayor, y es importante mencionar que, por ejemplo, no hemos considerado el trastorno del humor debido a otra afectación médica, ya que la paciente no sufre de ninguna otra enfermedad que pueda repercutir en su estado depresivo. Es importante también mencionar que no hay antecedentes de hipertiroidismo. El siguiente es el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, que tampoco lo cumple, ya que la evaluada no está consumiendo ningún tipo de medicamento, ni alguna sustancia, ni nada por el estilo. El siguiente, por favor. El que continúa es el trastorno depresivo persistente. Ese tampoco ocurre, ya que para esto debe sobrepasar los 2 años de duración, que es lo que no ocurre en este caso. El trastorno depresivo mayor con características psicóticas. La evaluada no presenta síntomas psicóticos, así que solamente se considera el trastorno depresivo mayor. Y el último es el trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido. La paciente presenta los síntomas mencionados antes de la coyuntura actual, es decir, ¿no? de la época de marzo del 2020, lo cual también podría ocasionar problemas en el estado de ánimo, así que también se descarta este tipo de trastorno. Siguiente, por favor. Bien, lo que nosotros hemos recomendado para este caso y para la evaluada es la terapia cognitivo-conductual, ya que esta terapia aborda pensamientos y sentimientos y conductas que afectan el estado de ánimo. Además, también le va a ayudar a identificar y cambiar patrones de pensamiento que ella tiene que son distorsionados o negativos, ¿no? Y también, a su vez, le enseña habilidades para poder responder a los desafíos de la vida de manera positiva, que es lo que realmente ella no es lo que está haciendo actualmente. Para el tema familiar, recomendamos una terapia familiar sistémica, ya que en esa terapia se podría abordar los problemas que ella tiene con su madre, porque ella considera que su madre la ha abandonado desde que era pequeña, con el padre por la agresión familiar, ya que debido a este suceso, a ella se le abandonó cuando era bebé, y también para poder establecer vínculos con sus hermanos que no fueron criados junto a ella, por lo que no hay ningún tipo de vínculo afectivo. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de inteligencia, como hemos sabido, ella ha tenido una puntuación baja, por lo que se le recomienda realizar juegos de estimulación mental, ya que es una buena forma para poder estimular el cerebro, ¿no? También se le recomienda los sudokus, los crucigramas y algunos juegos electrónicos, ya que esto es de su agrado,
como por ejemplo el Brain Training o también conocido otro juego como el fabuloso Fred, ¿no? Estas son formas para poder mejorar la agilidad mental y también la capacidad de memorizar. ¿No? Este juego se puede recomendar como 10 minutos al día y es ideal para las personas que no prefieren leer como ella, ¿no? Que es lo que hemos rescatado en la anamnesis. En el área emocional se le recomienda maneras de relajarse para poder controlar el estrés de su día a día, ya que sabemos que ella tiene diversos problemas con su madre y un poco control de impulsos. ¿No? Por ejemplo, podría ser mediante una meditación, quizás una relajación muscular, una respiración profunda cuando inician esos sentimientos de frustración y de ira. Siguiente, por favor. Bien, en el área social sería recomendable brindarle herramientas y también entrenarle en habilidades sociales. También sería bueno fortalecer su autoestima y su autoconcepto para que ella pueda relacionarse con mayor facilidad. Finalmente, en el área sexual se le recomienda una psicoeducación con respecto a los métodos anticonceptivos, ya que ella no tiene un control, ¿no?, en su vida sexual, ya que cambia de parejas continuamente, y también se le puede concientizar acerca de las consecuencias con respecto a tener relaciones inestables, ¿no? También se puede fortalecer los vínculos con una pareja estable. Siguiente, por favor. En el área familiar es importante crear un ambiente donde la paciente pueda expresar sus emociones de manera libre, sin poder reprimir, sin poder bloquear o invalidar alguna de ellas, ya que, como hemos escuchado anteriormente, en las mismas familias se le hacen bromas y minimizan sus emociones. Asimismo, es importante, por este motivo, psicoeducar a la familia respecto a la depresión, para que también sean como parte del apoyo, ¿no? Y también haya una aceptación incondicional hacia la paciente. Siguiente, por favor. Eso es todo y muchas gracias por la atención.